Hoy en Justo y Necesario tenemos a un invitado especial, es productor musical, es ingeniero en mezcla, en grabación y sonido, y estuvo con grandes artistas a lo largo de su trayectoria. Lo tenemos en nuestros estudios, acá en Estudio Junta, a Edu Vergallo. Hola Edu, bienvenido. Hola, ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Te escuchás bien todo ahí? Hola, 1, 2, 3. ¿Sí? Puede estar un poquito más fuerte. Ah, no, está bien, me acerco, no hay problema. Linda voz. Gracias. Ay, pará, Ojo, que ya ojo con la arrancás. técnica ahora. Ojo con la técnica, chicos, se los pido por favor. En serio, muchas gracias por venir. Me vuelvo loco cuando escucho los programas de streaming y suena mal porque no cortan los graves y se escucha todo. No, acá se preocupan mucho por el tema del sonido. Vamos. Prepárate, a Pedro- Edu, prepárate. Ya me di cuenta, ¿no? No está todo bien. Menos mal que no vio nuestro primer programa. porque- Sí. No, está bien. Uno crece. Al principio te mandan macanas, pero después hay que corregir. Como decía recién Anita, el primer programa, tu primer trabajo fue con el advenimiento de la democracia en 1984, si yo no estoy errado, A ver. en la escuelita de Lebón. Sí, señor. ¿De qué se trataba eso? La Escuelita Lebón fue el primer estudio de grabación que abrió un espacio para formar gente. Y la verdad que en ese momento había muy pocos estudios en Buenos Aires. Yo había ido ya a pedir trabajo ahí, de lo que sea, y no. ¿Y cómo Entonces vi el aviso en el diario de la escuelita y fui, me anoté, fui el primero que se anotó. hiciste? ¿Y vos ya estudiabas o ya estabas Yo estudié recibido? ingeniería. Estudiabas. Pero no tenía nada que ver con el sonido, digamos. Hice eso porque es lo que más se parecía al mundo que a mí me gustaba. ¿Y qué tan importante es la divulgación y, digamos, enseñarle a la gente cómo se lleva a cabo esta tarea que es re importante a la hora de hacer música? Para mí hay varios momentos. En ese momento estaba tan lejos acercarse a vos poder hacer una producción. Para que se den una idea, una portaestudio, que era un aparato así, que era una mezcla de consolita con una casetera, y poder hacer un demo, salía a día de hoy como si te dijera $12.000. Ah, Fortuna. Entonces, para un pibe de 15 años que tenía ganas de hacer sus cosas, era imposible. De ese momento a ahora, que es muy accesible, digamos, yo puedo hacer una canción acá en el teléfono, Sí. es mucha diferencia. Entonces, ha sufrido como varias etapas, de aprender a manejar los equipos, etcétera, hasta el día de hoy que, nada, che, ChatGPT, ¿cómo hago para grabar una cosa? Y hay mucha gente que utiliza, o sea, que son sus propios productores, pero yo creo que el resultado final no es el mismo a la hora de hacer música. Bueno, voy a decir algo que no suena bien, No, lo que quieras. pero el arte, digamos, no es para todos. Es verdad. Lamentablemente. Y nunca lo fue. Siempre fue para determinada gente que está como más iluminada, más lo que sea. Gente que ha tenido posibilidades, ya sea por en el pasado los, ¿cómo se les llamaba? Los que bancaban a los pintores y a los artistas. Sí, Los mecenas, es mecenas. ¿no? Estaban, claro, porque los artistas son gente que está alejada de lo comercial y entonces, bueno, no es para todos. Es feo, pero es la realidad. pero es algo Entonces, cierto. hoy en día tenés mucha gente haciendo, de hecho, vieron la cantidad de producciones que se hacen Sí. o que se suben a Spotify, tipo, son como 100.000 por día, es una ridiculez. Sí, sí, sí. Yo subí un podcast mío que estaba mal grabado y lo subí. Pero fue el primero. Pero ponele, Después lo borré. es un montón, es un montón. No da abasto la cantidad de gente que lo puede escuchar y así es que ves cosas que están buenas a lo mejor y tienen 7 oyentes mensuales. Claro, sí, eso te iba a preguntar. Porque en la escena mainstream hay mucha música que por ahí no condice con la gente que lo escucha. O sea, hay mucha gente escuchándolo, pero yo creo que a veces no transmiten mucho. ¿Y qué te pasa a vos cuando encontrás un artista que por ahí no es mainstream? ¿Y cómo haces? ¿Le hablás para decirle, che, me gustaría trabajar con vos? Sí, totalmente. Y es lo que le digo a todo el mundo que haga. Digo, todos los que se quieren iniciar, hoy en día tenés la posibilidad de llegar a un montón de gente que antes no. Ponele, en el pasado vos ibas a ver a alguien que abría para otro, decías, está bueno esto, me involucro. Hoy en día yo le escribo a artistas, digo, che, está buenísimo lo que haces, Eso. contá conmigo. ¿Qué particularidades debería tener un artista para que vos quieras trabajar con él? Que me guste. Arrancando No por ahí. importa. Algo O sea, tiene que llamar la ¿algún género en atención. particular? no, si a vos te gusta, quiere decir que a otros como vos le va a gustar, le va a pasar algo. ¿Y cuánto influye la sensibilidad del artista a la hora
es más a lo técnico esto es lo que voy. Sí. A la hora de que el artista, por ejemplo, un ejemplo, Santiago Motorizado, te dice, tengo esto. ¿Viene con ya las maquetas hechas o las construyen entre ustedes? Hay de todo. Hay casos, inclusive dentro de el último disco del Mató, por ejemplo, a diferencia del anterior, donde había mucho más redondo las maquetas y todo, se fue armando más allá en el estudio. ¿Qué lo hicieron en Texas, en En Ranch? Sonic Ranch, sí. Y ese Entonces, fue la... tenés muchos casos. Tenés gente que viene con todo ya súper pulido. Yo te puedo mostrar demos de Bocanada, Por de favor, Cerati. por favor. Y ¿Me lo los pasás escuchás, después? y si lo ponemos de fondo acá, no te das cuenta que es el demo. Porque estaba muy redondo. Qué ¿entendés? increíble. Estaba para mejorar la calidad de la grabación y todo eso. Pero desde el punto de vista de lo pensado, ya estaba hecho. Por ejemplo, también estuviste en 11 episodios sinfónicos, si no estoy errado, que esa fue una grabación Sí. en vivo en México, en Ciudad de No, México. 11 episodios se hizo acá. Acá. 14 episodios. 14 que es episodios. un show en vivo El de show eso en vivo. mismo. De ese hablaba. Sí. ¿Cuánto arreglo hubo ahí de edición? Nada. 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 Cero. Cero. O sea, que la voz de Gustavo es esa realmente. Yo no lo puedo creer. Yo se lo muestro muchas veces a amigos o gente que viene al estudio. Digo, mirá cómo cantaba, que No. no tiene nada de autotune, nada, y está perfecto. Una pregunta para los que no entendemos si no somos del mundo de la música. ¿Quién tiene la última palabra a la hora de decir, listo, esto marcha así como está? Porque me imagino que puede pasar también una pelea eterna entre el productor, el músico, o no sé entre quiénes, vos sabrás más porque yo no estoy en esa industria, de quién tiene la última palabra y dice, esto está para salir, no, esto no está, ponele más de esto, sacale En esto. realidad, el productor. Ese es el que tiene... Por eso muchas veces los productores son los mismos artistas, Claro. porque no se bancan tener... Claro, alguien que Ahí le va. diga. Pero ¿qué pasa? Vos como artista muchas veces sentís que quedás expuesto de alguna manera con algo, uy no, que ahí desafiné o no me gusta, tal cosa, y el productor te dice, no, está buenísimo, déjalo así porque esa es la que va. Claro. Bueno, ahí tenés esa lucha de poderes entre lo que el artista desea y lo que el Claro. productor siente que es lo que va a Claro. transmitir una cosa. Y como artista siento que tenés que tener el criterio de decir, che, confío en la palabra del otro, porque yo estoy sintiendo esto, pero... Por eso es importante confiar en el productor. Vos Claro. te tenés que entregar a que lo que él va a decidir o ella va a decidir es lo mejor para, no para vos, para tu imagen, es lo mejor para transmitir esa canción, esa obra. ¿Entendés? Para mí... Que es muy distinto. Claro. ¿no? El soundtrack de mi vida, repasando un poco todo, en la mayoría de los discos que escucho cotidianamente, vos sos el productor. Y yo digo, por ejemplo, Bocanada es Por un eso disco... me dijo que tengo buena voz, ¿no? Claro. Porque- Ni bien De ahí qué buena viene voz que la tenés. No, tiene buena voz, en serio. Tenés buena voz. Pero, por ejemplo, Bocanada, a mí me parece una locura la producción de ese disco. Porque igual no lo produje. Bocanada, yo solamente hice ingeniería. Bueno, El productor fue Gustavo. yo me refiero a producción en todo porque soy medio ignorante en el tema técnico. Quiero y saber no la sé. diferencia entre Claro. hacer ingeniería Está y bueno, producción. porque hoy en día hay como mucha malinterpretación de lo que es el productor. Claro. En el pasado, está bueno esto, porque yo después lo voy a poner en mis redes para que se Contanos quede porque claro. queremos Por entenderlo. Presten atención. El tema es así. Históricamente, vos, sello discográfico, decías, uy, ella me gusta como canta, le voy a hacer un disco. Ok. Pongo toda la plata para que suceda. ¿Cómo hago para que eso llegue a destino en tiempo, forma, en presupuesto, todo? Contrato un productor que trabaje de justamente eso. Entonces el productor te encarrila todo y dice, ok, a ver qué canciones tenés para grabar. Primero, selección de repertorio. Fundamental. O sea, vos para grabar un disco no es, uy, tengo estas 4, 5, 8 canciones. No, mostrame 40 canciones y de ahí elegimos las mejores para que vayan al disco. Después, ¿cómo lo vamos a grabar? Lo grabamos, vos tocas todo, llamamos una banda, tenés una banda, ok, lo que sea. ¿Dónde lo grabamos? Claro. ¿Cuánto Ranch. ¿Cuánto tiempo tenemos para grabarlo? ¿Cuánta plata tenemos? ¿Qué hace falta una orquesta de cuerdas, o sea, una sección, o brases, o lo que sea? Entonces, todas esas decisiones que son todas previas a empezar a grabar, las toma el productor. Claro.
Y de ahí en adelante tenés hasta qué ingeniero uso, para grabar, para mezclar, para masterizar, que revisa todo. Te decía que hoy en día es complicado porque con el advenimiento de toda esta tecnología, un chico que hace un beat y programa una parte que es importante, dice yo soy el productor. Y de hecho eso en muchos géneros urbanos, el productor es el que hace el beat. Como Bizarrap, por ejemplo. Pero eso no es el productor. Para lo que es históricamente el Claro. productor es el que se encarga de todo. Es como, imagínense en una película, Sí. el director. A Sí. veces el director hace el guión, pero no hace la dirección de cámara, no hace... El guión. Claro, en algún punto no hace nada, entre muchas muchas veces comillas, no hace nada Sí, sí, sí. de todas esas cosas, pero es el tipo que tiene la visión y dice, esto va a ser así, lo vamos a hacer con este, y es el que tiene la última palabra sobre cada una de esas tareas. Me dijiste que en Bocanada no fuiste el productor, sí el ingeniero. Sí. Tu primer laburo completo, digamos, como productor e ingeniero en mezcla, ¿fue Colores Santos con Cerati Melero? ¿O Tampoco lo produje yo, No, es ingeniería. nada más. Sí. ¿Y cómo fue? Ese fue el primer laburo fuerte, digamos. El primer álbum, creo que sí, el primer álbum completo que grabé y mezclé es súper estreno. Una locura. Sí, Tremendo. sí. Buena onda fuerte. Buena onda de Gustavo de confiar en mí y tirarme esa. Y Gustavo, ¿vos ya trabajabas para Soda ahí? O... Claro. Ah, yo pensé que después de eso. No, empezaste yo ya a laburar en trabajaba, Soda. yo empecé haciendo monitores con Soda Stereo. Monitores es el sonido que escuchan los músicos en el escenario. Perfecto. Y íbamos de gira y ellos no tenían estudio. Yo tenía con unos amigos un proyecto donde armábamos estudios, la parte de equipamiento y todo eso. Entonces le empecé a manejar, che, ¿por qué no se ponen ustedes un estudio en la sala de ensayo? Y bueno, así salió lo que en su momento fue Supersónico. Claro, el estudio que estaba en Belgrano. En Belgrano, sí. Perfecto. ¿Y cómo fue salir de tu hábitat, digamos, de estar en estudio y moverte a giras? Medio loco, ¿no? Y era como imposible decirte que no. No, Porque no. Primero que un laburo, yo no tenía otro trabajo, siempre laburé de esto y al principio muchas veces gratis, así que no tenías mucha chance. Aparece la opción de ir a hacer monitores con Soda. Digo, che, yo nunca hice monitores. Ya, te vas a arreglar, te vas a arreglar. Y bueno, entré, me iba bien, pero a mí lo que realmente me gustaba era estar en el estudio. Y así que... Pero, después de ahí, en 1994, abriste el primer estudio de mastering en sí, Argentina. sí. Bueno, ¿Qué justamente... es eso para la gente que no conoce? El mastering es la manera de, técnicamente, ¿no? Estamos Sí. hablando, de hacerle llegar a la gente, en este caso música, de la mejor manera posible en el formato que vaya a ser, que puede ser un vinilo, un CD, hoy en día streaming. Entonces, cada formato tiene como unas especificaciones que pueden ser optimizables. Digamos, vos no puedes la mezcla que hiciste en el estudio, mandarla a todas las plataformas y que vaya a esperar que suene igual de bien que en cassette o en vinilo o en CD. Entonces tenés que adaptarla. Eso por el lado más técnico. Después está una cuota artística que uno le va agregando, que tiene que ver con el color, con la compresión, con un montón de cosas. Yo tengo una pregunta, si puede. Sí, obvio. Cuando abrieron su estudio, ¿se basaron en otros estudios que habían visto en Argentina? ¿Viajaron al exterior? ¿Sabían cómo era en otros lugares? Mirá, ¿Cómo yo fue? fui, gracias a Soda, primero fui a hacer el mastering de Rex Mix, que fue un disco de Soda que es como una mezcla en vivo y en estudio. Me mandaron a hacerlo a Estados Unidos, vi de qué se trataba, me dije, A ver. Podría andar. claro, no es tan loco. podría Entiendo qué es ser. lo que está pasando, las máquinas, bla, bla, bla. Después fui a hacer el mastering de Colores Santos, justamente. Y me tocó el hermano del capo del estudio de mastering, que no era tan capo. Y de hecho, en un momento, una cosa que el tema bajaba, como que paraba, creo que en Tu Medicina, había que bajar el volumen y volverlo a subir en un momento, mientras se estaba cortando el máster para el vinilo. Era una cosa de que no hay undo, o sea, ahí tenés que hacerlo bien o hacerlo bien. Sí, sí, sí. El tipo me dijo, yo no lo hago. Yo no me quiero acercar a eso. Claro, porque Buenísimo. si no tenés que empezar de nuevo, tenés que quemar otro lacquer y empezar todo el trabajo de nuevo. Yo lo hago, lo hice, porque me animé, de nuevo, ya sabía cómo era todo y dije, che, pongo yo un estudio de mastering. Sí. ¿No? Y Como- si me abro un estudio de máster. Claro, sí, sí. ¿Y sí. cómo fue? Porque me imagino que al abrir tu propio estudio,
la plata que habrá salido porque eran cosas caras como para un estudio. ¿Cómo Eran caros, financiaste eso? Asociándome primero con otra persona y metiéndole mucha mano de obra argentina. Artesanal. Y el diseño del estudio, ahí arranqué con mi etapa de diseño de estudios y todo eso. Hice los difusores, hice todo. Pero vos me preguntabas si copié algo. Sí, copié en escala el estudio de un ingeniero que creo que ahora ya no trabaja más, que están montones de discos muy capo, y que él, a través de un contacto llegamos a él, me dijeron, miren, por esta plata cómprense estos monitores. Bien. Y los tuvimos durante mucho tiempo. Y el estudio yo lo hice medio en escala, el estudio del que lo saqué de un planito de una revista que había salido. Hermoso. Pero bueno, ahí está. Pero- Y todavía sigue andando. O sea, lo tengo ya 30 y pico de años. Y Wow. vos empezaste de muy joven con esto y, como decías, el advenimiento de las nuevas tecnologías, teléfono, todo eso. Antes no había eso. Ahí eso quería preguntar. ¿Qué onda el proceso? Porque empezaste con una tecnología que nada que ver con la de hoy. Me imagino que te fuiste adaptando y redescubriendo con cada proyecto. Y a mí me agarró una época donde yo justamente abracé esa tecnología Viste porque nacer todo. estaba ahí como... Yo me compraba unas revistas en Calle Corrientes que se llamaban Music, Computers and Software. Así que imagínate, estaba al mango con eso. Ahora Entonces, con el chat GPT. ¿cómo? Ahora con el chat GPT. Bueno, sí, ponele, pero es como que no es una tecnología que me agarró, desprevenido. Yo fui creciendo con eso. Yo tuve las primeras compus, todo. Hice todas las que se podían hacer. Los que estaban antes que yo, como ponerle a Amílcar Gilaber, que hizo los discos de Serú Girán, eso, como que era como demasiado nuevo todo. Yo, en cambio, lo deseaba. A mí hay una banda que no sé si es tan conocida, para mí sí, los Shakers. Shakers, uruguayos. Y me parecen geniales. Y Los yo digo, los Beatles uruguayos. eran de los 60 y yo decía, ¿cómo llegan a tener ese sonido tan parecido a los Beatles? Que yo creo que aparte del sonido, había una cosa en la composición y en la produ que estaba en el aire de la época. Y eso pasa mucho. O sea, cuando vos decís, tal grupo se parece mucho a tal otro y es de otra parte del mundo, no es que estaban copiando, por más que en el caso de los Shakers, Eran parecidos. Inspiración. todo el mundo quería ser los Beatles. Sí, Era obvio. una locura. Pero aparte hay algo en el aire que se respira Y vos, para ir hacia esa dirección. vos decís que Gustavo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, para mí tiene influencias de un montón de lados. De David Bowie, un montón. De todo. De Police, un montón. Gustavo escuchaba mucha música. Siempre se iba de los viajes, se volvía con cantidad de CDs. Cantidad. Y con esto también de la transición a la modernidad, Soda fue medio pionero en esto de mezclar un poco rock con algo medio electrónico. Sí. ¿Cómo fue ellos- ese proceso? Porque en Argentina como que fueron medio incluso los primeros. En Latinoamérica. Latinoamérica, por eso el impacto. O sea, estaban muy a la vanguardia de todo. De Charlie tocaba con baterías electrónicas, cuando nadie lo hacía. Clicks modernos. Claro, pero Click Moderno estaba programado. Charlie tocaba con una batería electrónica, Ah. no con una máquina de ritmos. Con una batería. O sea, en vez de tocar parches, tocaba pads. Y bueno, eso colaboraba todo a que el sonido también del grupo era como, sonaba tremendo. Sí, sí, sí. Y ahí sumale la imagen, la lírica, todo muy... Sí, yo siento que también la sensibilidad del artista tiene que transmitirte algo. Para mí, no sé, Santiago, por ejemplo, vamos a un ejemplo un poquito más actual, vos escuchás la primera palabra que sale de la boca de Santiago y decís, es Santiago. Pero yo creo que desde el primer álbum, 2002, 2003 creo que es, Evolucionó un montón. muchísimo. Claro, total. Y eso se nota también en el estudio, porque vos estuviste Mirá, en casi todos los discos. Yo ¿no? me acuerdo cuando el manager, Ale Almada, de ese momento del Mató, me decía, escuchalo. Dije, no, más o menos. Dice, no, venía a verlos en vivo. Y ahí sí me hizo un clic y dije, ok. Y después de 3, yo mastericé los primeros 3 EPs, y dije, chicos, el próximo lo produzco yo. Que fue Basta la dinastía La Scorpio, dinastía, sí. 2011. Digo, Discaso. Está buenísimo también. Y la síntesis también, discaso, y el último también. No, para mí, sí, me gustan todos. Está Para todo mí bien. transmite algo que creo que es lo que él busca también, como no fijarse en lo mainstream y realmente ser genuino con lo que quiere transmitir.
Y yo creo que Edu, falta perdón, un poco eso. ¿Fuiste productor e ingeniero o Sí. trabajaste con alguien? Ahí sí. Ok. En el último estuvo también la produ Pipe Quintans. ¿Puedes contar un poco, para los que somos ignorantes, la diferencia entre hacer la producción y, o sea, sobre todo, qué sería hacer la ingeniería, brevemente? La ingeniería es, ok, tengo que poner este micrófono que sé que le va a quedar bien a tal cantante en tal lugar. O sea, no es lo mismo si yo canto acá, si canta bien cerquita, o canta acá lejos y subo el volumen. No es lo mismo. Ah, es como, por ejemplo, esto de los lentes de las cámaras, que es un mundo. Total, sí, sí, sí. Claro, Entonces mirá. cada cosa tiene una particularidad. ¿Y qué amplificador voy a usar? ¿Y dónde? ¿Y en qué lugar de la sala lo voy a poner? Porque no todos los lugares, Perfecto. hay como mucho detrás de eso que no lo decide el productor, lo decide el ingeniero. Por ahí si el productor también, y lo pasa con mucho, que los productores han sido ingenieros previamente, Claro. entonces tienen idea, etcétera. Pero fundamentalmente el productor tiene una visión que está como por encima de todo. Y yo cuando produzco el año pasado, el antes, produje otro disco que la ingeniería la haga otro. Así yo no me tengo que Claro. estar pendiente de eso también. Entonces está buenísimo. Tengo otra pregunta, a ver si se entiende. Yo vengo más del palo audiovisual y obviamente la tecnología avanzó un montón y hay las cámaras increíbles y todo, pero hay algo de que al final todos, nuestro sueño de directores es, todos queremos trabajar filmar en fílmico y que es carísimo. ¿Pasa algo parecido en la música con algún, no sé si es instrumento, algún equipo, algo que digas que tenga correlación? Todo el tiempo tenés, bueno, hoy en día en la computadora vos tenés emulaciones de todos los procesos antiguos, ya sea grabador de cinta, ecualizadores, compresores, todas cosas que están hechas de hace 50 años atrás. Claro. Están emuladas. ¿Es lo mismo? Se parecen un montón. ¿Es lo mismo? Ni en pedo. Con los amplificadores de guitarra, justo antes estaba hablando con un grupo de amigos y uno me decía, y la verdad que la diferencia entre tocar con el equipo y tocar con la emulación te inspira otra cosa. Lo que decía recién mi amigo era, como tocas suavecito, el equipo responde de una manera que es muy uno a uno con tu intención. Con la emulación no pasa, no tenés todos esos matices. Se Claro. pierden. Se pierden. Y para mí trabajo mucho más rápido con el mundo analógico, con las cosas, que con lo emulado. Mira. Pero Acá bueno, el chat está festejando el invitado. qué bueno. Está siendo muy. Gracias. Te agradecen mucho haber venido. Sí, y gracias por la música. Lo que tiene la tecnología es que la hizo accesible, que Claro. no voy a decir barata, pero bueno, desde lo craqueado, que es gratis, hasta, bueno, esto sale $30. Hay un montón de programas que yo tengo uno en la compu también Hola. que emulo la guitarra, no sé, no toco como Slash, pero de Slash, por ejemplo. Sí. Y vos decís, suena igual, pero estoy tocando yo y no suena igual. Y no, obviamente que la mano del que toca, o del que Sí, sí. decide, o de la parte humana es... Y por tanto es lo que hay que tratar de ir a buscar, esa identidad que solamente vos la tenés. ¿Y vos encontraste a alguien que te haya volado la cabeza? Te estoy hablando no ahora, sino en los 90, ponele. Que haya sido un antes y un después Claro, en tu Un carrera. grupo que vos digas, Sí. no, este tipo no puede transmitirme tanto. ¿De artistas? Sí, el que quieras. Sí, montones. Uno en particular que digas... Top 3. Bueno, Radiohead me encanta Tom York y me encanta la música que ponen alrededor de toda esa Que él es productor interpretación. No, pero el productor siempre fue Godrich, Michael Godrich, que es un titanazo. Daniel Lenoir también es otro que me encanta, pero como productor y como artista también, pero sobre todo como productor. Y algunos que hayas descubierto vos acá en Argentina que decís, quiero producirle a este tipo sí o sí, o a esta O esta banda. tipa. No, yo siempre digo, Pará, Cookie. siempre Ya sé. Sí, son tremendas. No, yo Soy el no único. voy a dejar pasar una. Está bien, Ahora voy a Lenú. decir algo- Está voy a muy decir bien, algo está muy al bien, respecto. Lenú. Voy a decir algo al respecto. A ver. Después. Pero yo siempre digo que a mí me hubiera encantado producir Jessico de Babasónicos. Ah, qué disco lindo. Que es un discazo. O sea, un discazo A mí Miami me encanta también. también, pero Jessico fue como, qué buen disco que hicieron. qué ¿Cómo no lo buen disco". produje? No, está bien producido, está todo bien. Me hubiera encantado Claro. Ser parte. ser parte de ese disco, sí. ¿Qué es lo que más me da satisfacción cuando yo escucho algo que hice
no porque me lo ponga a escuchar, sino que de casualidad digo, uy, sí, me encanta. Y estar satisfecho con el resultado. Lo que te iba a decir Del cupo femenino. del cupo femenino, yo doy una clínica, una charla, aprovechando que voy a Córdoba a hacer un show con Sig Raga, que es un muy buen grupo también. Armé una charlita ahí en estudios desde Mona. De los 30, solo 2 chicas. Mira. Así que, ¿Dónde chicas, están las productoras ¿dónde musicales? están? Chicas, por favor, se me avivan. Chicas, aparezcan. Hay aparezcan que ir a las los... Nos están haciendo quedar Pará, mal. hablando de eso, más allá de los géneros, si yo me despierto hoy, mañana, después de esta charla, me motivo y digo, che, yo quiero ser productora musical. ¿Por dónde arranco? ¿Qué hago? Tipo, ¿Qué curso hay? ¿Qué alguien curso das? alguien que empieza de cero, tipo que no tiene idea, ¿puede ir a una de tus clínicas? sí, por ahí en una tan cortita como esta que voy a hacer ahora, que son unas 4 horas, por ahí no, le va a sacar más el jugo a alguien que está ahí, que tiene preguntas y tiene cosas. Yo estuve viendo que tenés una que es de 5 días. Sí. Por ejemplo, alguien que no sabe nada del Sí. ámbito, puede ir y... Está bueno porque hay mucha mala educación. Hay muchas cosas que están en YouTube, así como bajadas de línea, que son la posta y son cualquier cosa, pero cualquier cosa. Entonces, está bueno arrancar con cosas sólidas, buenas. Al margen de esta clínica, yo las hago allá en el estudio este donde grabamos con el Mató y con otros, que está increíble. Más que un seminario, lo planteo como una experiencia, porque aparte de lo educativo, que está buenísimo, la experiencia es mortal. ¿Te sentís docente, aparte de productor? Es que yo, ahí cuando empecé en la escuelita, eso me preguntabas vos, como tenía una buena base técnica por estudiar ingeniería, a los 3 meses más o menos ya estaba trabajando como asistente en el estudio y ayudando a Peter, que era el que daba las clases, en enseñarla. Así que ya desde los 80 que doy clases. ¿Y vos, nunca dejé. Wow. Un montón. Hace Me 40 encanta, años. me encanta. Sí, sí. Lo hago Y con gusto. vos cuando haces estas clínicas que decía Anita recién, ¿detectás a alguien si tiene mucho talento como para llevarlo a trabajar con vos? Sí, de hecho mi asistente actual, Paul Coronado, lo conocí ahí en el seminario. Pero ¿Y cómo te das entonces no hay cuenta? que tener ninguna base para ir, tipo alguien con nulos Mira, conocimientos. yo, cuando puede todos ir. me preguntan, che, ¿qué necesito? Pasión por la música. Claro. Corta. Nada más. Si no, es todo muy... Te cuesta más. Que se al deshace. final. No. Sí, se te cae. No, y te das cuenta cuando pasa con alguno que deja de prestar atención, porque realmente yo todo lo que transmito es muy importante. Es como para no bajar... La guardia. Sí, nunca. Y cuando ves que hay otros intereses, ya está. Bueno. Pero, Pero ¿vos tampoco es para todos. ¿lo detectás así? O sea, ¿cómo detectás Sí. a alguien que tiene mucho talento o que sentís que Mira, puede llegar a me acuerdo andar bien? también en una charla así de una tarde, hace varios años, había un chico que levantaba la mano y preguntaba, y yo dije, este pibe tiene pasta. Y yo, Max Sena, no sé si lo conoce, pero también es un ingeniero, trabajó conmigo un montón de años, ahora vive en España, capo. Bueno. Como que te das cuenta, si vos detectás, porque desde lo humano y desde el tipo de preguntas que hace, ya está. ¿Cómo te caemos nosotros? No, mentira. No, tenemos pasta para ser productores. Yo tengo más preguntas. ¿Te Obvio. pasó alguna vez de estar trabajando y defender una decisión técnica y que el artista diga, no, tipo, esto así no, y vos confiar en mí, la puta madre, que esto tiene que ser Sí, así? sí, y sí. después que hagan lo que vos dijiste y que eso haya cambiado todo. Re exagerado. No sé si tanto, pero pasa, imagínate, todas las cosas artísticas son delicadas, ¿viste? Entonces, tenés que saber diferenciar qué cosa te afecta al ego y qué otra afecta a la calidad del producto, Qué difícil. de la obra. Yo trabajo de esto, entonces lo tengo Claro, Lo tengo claro. sabes bien. los artistas que hacen menos cantidad de discos es más difícil. Y está buenísimo, es lógico que tengan ese ego, que defiendan algo, pero bueno, me pasa muchas veces que no se animan a hacer cosas. A Pero sal- como a- por ejemplo, ¿qué? A salirse de lo que está sonando. ¿entendés? Tipo desafinar. Y desafinar ni hablar. Claro. Ni hablar. Nadie quiere ser desafinado. Y pero hay veces Pero que, es que- en una canción Sí, una sí, desafinación es necesaria, qué sé yo. Es que no solamente es necesaria, es una herramienta de expresión. Digamos, si vos subís un poquitito, es porque estás más arriba. Sí, sí. Si bajás el pitch un poquito, es porque estás más abajo. Entonces eso es como parte de la interpretación y ayuda a la transmisión de esa emoción o de esa sensación que quieras transmitir.
Entonces, si lo alineas todo, lo dejas todo planchadito, todo perfecto, Lo transmite. Para, y te pasó, no digas la banda y nada, de No, lo decila, contrario, decila. no, que estás escuchando después y decís, esto, ¿por qué decidimos hacer esto así? Y lo escuchás y decís, no me gusta esto, es un error. no me pasó. No. Bien. La verdad que no. No, Perfecto. sin noto, cuando escucho algo que está mal hecho, digo, puta madre, qué cagada, qué lástima. Qué bueno no entender de música Sobre y todo- escuchar todo sin Y que eso. todo te parezca que está bien hecho. Sí. Capaz que porque te dedicas mucho es de toda la vida y lo notás. Es que una vez que vos lo sentís, es muy difícil borrar ese sentimiento. Obvio. Entonces, un clásico es grabar con clic. ¿Saben lo que es grabar con clic? No. ¿El Es tempo? un metrónomo, Ah, sí. tic, 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 que lo escucha generalmente el baterista y toca encima de ese clic. Pobre. Sí. Sí, Claro. Por más que realmente. sea un capo que está acostumbrado a tocar, no estás dejando vivir a la música con las variaciones de tempo de eso. Ay, encima después se lo sacás y... Se pierden. Yo muchas veces hago la de, ok, grabemos con clic, porque bueno, no, ya ensayamos y esto, lo otro. Hay 1000 argumentos para justificar grabar con clic. Y le digo, ok, ya está, vamos a grabar una sin clic. Y pasa otra cosa. No estoy diciendo que sea mejor o peor. Y a veces esa cosa funciona mejor. Así como al revés, piensen que yo vengo grabando desde hace mucho, antes no se usaba clic, no había necesidad. Esto empezó más o menos en finales de los 80 con el MIDI y con las baterías electrónicas y todo eso. Entonces era una rareza usar un clic. Y ahora, Entonces, Claro. me acuerdo, por ejemplo, en vivo con Soda, Canción Animal era. ¿te estás acordando del tema? Sí. 1990, no. No. Anclado en 1990 Una me encanta. eternidad. Espere este instante. Sí, un millón de años luz. No, Una eternidad. Entre caníbales. entre caníbales. No funcionaba tan bien así, tocada humana, y decidieron poner clic para ese tema, pero para el show en vivo, ¿eh? ¿El MTV lo hiciste vos también? Sí. Ay, qué hermoso. Qué hermoso un plugin, por favor. Uy, mirá qué lo que foto. es Mirá la eso. foto. Ah, mira, eso es de Sueño Estéreo. El outfit de No, de no. Gustavo es... Épico. Rock. Está como Juli. outfit es- sí, sí. El tema es que vos tenés que ver qué es lo que mejor le funciona para la canción. A veces puede ser que con clic y otras veces sin clic. Edu, pregunta. Perdón, Sí. hago una. Para mí la mejor definición de asociar lo orgánico con algo tan rígido como es el clic, le digo, chicos, chicas, ¿ustedes cogen con clic? Muy bien. Porque es así. Vos tenés que dejar que la cosa fluya y que tenga sus momentos donde suba, donde baja. Y el otro día hablamos en off con Pedro algo, pero no se puede decir al aire. Pero hay el disco. Ah, ¿qué? El disco Bocanada es un disco muy sexual. Sí, puede ser. Dato. No, Eh, te quería preguntar, que siento que con todos los años con los que venís trabajando con la música, si podés disfrutar de escuchar música sin estar analizándola. Porque lo pienso desde el lado de las películas, ¿viste? Como- Totalmente. Sí. Yo me pasó en los finales de los 90 que empecé a dibujar mucho, planos para estudios. Entonces, como me empecé a alejar un poco de lo de estar grabando todo el día. Entonces tenía en mi estudio un lugar donde tenía mi compu ahí, Un dibujaba, rinconcito. y entonces volví a escuchar música. por el eh, simple hecho de escucharla. Sí. ¿Y qué escuchabas? En ese momento, me acuerdo por qué era que tenía el disco el de... la chica... Pies descalzos de Shakira. No. El de Lauryn Hill, de Miss Education of Lauryn Hill. Lo escuché un montón. Uno de Stone Temple Pilots, no sé. ¿Y te inspiraba a dibujar? Estaba bueno escucharlo. Claro. Estaba bueno escucharlo y de golpe me di cuenta que estaba conectando con la música de nuevo, igual que cuando era adolescente, que no analizaba nada. Tuve un tiempo que analizaba un montón, después ahora ya no. O sea, escucho. Sí, no es que analizo, pero me doy cuenta cuando hay algo que podría haber estado mejor. Claro. Ahora los estadios se llenan de repente, hay muchos artistas que llenan estadios que antes era medio imposible llenar un estadio. Dificilísimo. Hacer una obra será
¿Por qué pasa esto? O sea, ¿tenés una respuesta a mi pregunta que es media rara, pero... No, no tengo una respuesta. Calculo que por un lado hay más gente, pero no sé bien por qué. Pero yo Igual- para mí, después de la pandemia, pasó más. también. Puede ser. Ahora, ¿son fenómenos artísticos o fenómenos sociales? Para mí es más del tema del mainstream y el reel de TikTok. Claro, por eso. Algunos. Sociales. Social. Sí. Por eso Esa es la respuesta, profe. Ajá. yo me doy cuenta, digo, cuando largan Lollapalooza, cualquier festival de estos y el line-up, no dicen nada. No, la gente quiere salir. Pagá $2 millones por ver a alguien que no sabes Que no quién sé. es, cagarte de frío 10 horas seguidas, 3 días seguidos. Y después el Toma único que todo mi viene, dinero. el único que viene que vale la pena es Lenny Kravitz. Claro, no sé. Che, y para cerrar, ¿te podemos pedir que nos recomiendes algún artista que digas, quieren verlo desde un punto, escucharlo desde un punto de vista, que te diga muchas cosas? ¿Nos recomendás algo? Actual, mira, voy a hacer en agosto el Coliseo de Joaco Burgos. Hermoso. Divino. No produje yo el disco, mezclé unas cosas para YouTube que están ahí en una sesión, pero ya lo había masterizado hace unos años y me encanta. Es un pibe que La rompe. toca muy bien, canta muy bien, compone como si tuviera 40 años. No, pues las letras... Tiene 20. Tiene 20, sí, es un pibito. 22. Y súper. Así que Eh, recomendable, Joaco. Bueno, muchísimas para que no gracias. se enojen las Juaco chicas, Burgos. una artista mujer, porque si no, viste, no... Lo corta. No es de acá, Honenford. Bueno. Es muy difícil como se escribe, es Hohne. No saben Anotá. lo mal que lo estaba escribiendo antes que Sí, que yo salga pensé el No, en creador. es J. que Yo fui por la HOH J. es rarísimo. Estaba poniendo jones con J. Ya- No, Yo no. creo que en Spotify pones Jonas HOH Brothers. y ya te aparece. Ya ¿no? aparece Honenford aparece. segura, Bueno, eso. entonces Perfecto. recomendamos Divino. ese. Divino. Bueno, muchas gracias, Edu, por venir. Gracias. La verdad, un El placer. El Aprendimos chat un está montón. re contento. Bueno, saludos al chat. Ojalá puedas sacar muchos recortes para tus redes. Yo voy a tratar Así de sacar así también. los empujamos. Sí, yo Porque un placer. le pregunté a Male, ¿no? Vale, Y me fijé un poquitito, vi que la onda era un poco más cultural que Sí, boludeo, es, así que es, va. es ese el stream. Gracias Ese es por el todo. norte. Sos un capo y nos Muchas encantó gracias. aprender. Gracias por venir. Y ahí pasaba Edu Vergallo, la verdad, un placer que nos damos acá en Justo y Necesario en Estudio Junta. Y síganos en nuestras redes sociales, Anita. ¿Cómo son nuestras redes, Anita? Ay, chicos, somos Estudio Llanta. Estudio Llanta. Somos Estudio Llanta. Estudio Llanta. Me puse nerviosa. Estudio Llanta en Instagram, YouTube y TikTok. Aprovechen a suscribirse que todavía es gratis, chicos. Qué hermoso, che. La verdad que nos dejó puedo creer. un montón de enseñanzas Tremendo. que, o sea, nosotros, si bien nos gusta la música, escuchamos, consumimos todo el día, Chao, gracias. uno trata de ser músico. Chau, gracias. Un aplauso, che. Se llevó un turrón.